Hola, bienvenidos al diálogo de esta semana con Helga Sepp-LaRouche. Ella es la fundadora del Instituto Schiller y la impulsora de la Coalición Internacional por la Paz que se ha llevado a cabo todos los viernes durante los últimos 3 años. Hoy es 8 de julio, soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas por correo a questions@schillerinstitute.org. Helga, hay muchas noticias de última hora. Comencemos con las noticias de la cumbre de la OTAN en Ankara. El presidente Trump anunció esta mañana que el alto al fuego con Irán ha terminado. Esto fue tras un intercambio de disparos ayer, cuando Estados Unidos lanzó una serie de ataques contra Irán en respuesta, según dijeron, a un ataque iraní contra 3 buques comerciales que estaban en el estrecho de Hormuz. Ahora bien, Irán respondió al ataque estadounidense atacando bases en Bahrein y Kuwait. Así que no sorprende que el acuerdo se haya derrumbado. Pero, ¿qué pasará ahora? Bueno, creo que es un asunto muy grave, porque incluso si eso no hubiera ocurrido, el impacto de la economía mundial y en la producción de fertilizantes y alimentos, entre otros, ya era severo. Pero ahora, con la perspectiva de que el memorando de entendimiento pueda haber llegado a su fin, nos espera una guerra de desgaste que podría prolongarse por mucho tiempo y pondría en peligro el estrecho de Hormuz. Las consecuencias para la economía mundial son potencialmente devastadoras, sin mencionar siquiera el sistema financiero internacional que podría estallar como resultado de eso. Ahora bien, creo que es importante señalar que el memorando de entendimiento establece muy claramente que Irán tiene el control del estrecho de Hormuz. Así que cuando los tanques petroleros no respetan ese acuerdo, por cualquier razón, no sé exactamente de qué barco se trataba, intentaban atravesar el estrecho y al parecer fueron atacados por drones, lo cual no es culpa de Irán, sino claramente de quienes están violando el memorando de entendimiento en primer lugar. Y me parece revelador, de hecho, no es sorprendente que Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, haya dicho que respaldan plenamente los ataques de Estados Unidos contra Irán, que esto era absolutamente necesario. Esto es una locura. La OTAN se ha convertido claramente en una institución muy agresiva y ofensiva y eso no ayuda en nada. Así que creo que otra cosa que se sabe hasta ahora de la cumbre de la OTAN es que al parecer el presidente Trump también arremetió contra España diciendo que era un país terrible y que todo el comercio, al parecer Besant también lo dijo, con España se suspendería. Si la Unión Europea acepta eso, definitivamente no va a aumentar la cohesión con la Unión Europea. De hecho, esa cohesión se está desvaneciendo día a día de todos modos. Y luego Trump también dijo que quiere quedarse con Groenlandia, que Estados Unidos necesita Groenlandia, que Dinamarca no necesita Groenlandia. Y la primera ministra Frederiksen ya dijo que Dinamarca está preparada para defender todo el territorio de la OTAN, incluyendo a Groenlandia. Creo que aparte del hecho de que todas estas cosas tienen consecuencias muy graves en la vida real, cuando escuchamos a algunos de estos líderes nos recuerdan más a unos niños en un cajón de arena jugando en la arena. Desafortunadamente, esto tiene consecuencias en la vida real, pero es tan infantil. Hay que recordar que estamos en el siglo XXI. Estamos hablando del peligro potencial de que estas crisis regionales se conviertan en una guerra mundial. Y luego tenemos esta actitud infantil de todas estas personas. Creo que es algo muy serio. Y también el presidente Trump se refirió a los iraníes como mentirosos y escoria, no diplomático.
Ahora, sobre la situación de Israel, ¿te sorprende que haya un esfuerzo en marcha para fusionar las fuerzas de defensa de Israel con el ejército de Estados Unidos mediante la sección 219 de Ley de Autorización de Defensa Nacional? Parecía que se iba a aprobar y tenemos una pregunta para ti. Alguien dijo que no se le había dado suficiente difusión a esto, pero una vez que comenzó a salir a la luz, cuando alzaste tu voz junto con el Instituto Schiller, uniéndote a otros como Kucinich, Tucker Carlson, Ro Khanna y Tomás Massi para llamar la atención sobre el tema, parece que existe la posibilidad de derrotarlo. Y ella pregunta, ¿qué cree que hay detrás de esta iniciativa que violaría la soberanía de Estados Unidos y cree que se puede derrotar si suficientes personas llaman a sus congresistas? Bueno, creo que si se aprueba, entonces Estados Unidos perderá su soberanía. Y no creo que eso le caiga bien a quienes vayan a votar en noviembre en las elecciones de mitad de periodo. Porque una vez que se tiene un tratado así, básicamente se hace un intercambio de secretos militares en ambos sentidos. Y creo que Kucinich fue quien planteó el argumento de que también se le está quitando la soberanía a las generaciones futuras, porque básicamente se está privando a los votantes de Estados Unidos de la posibilidad de rechazarlo en las urnas. Porque una vez que estás en un tratado así, no hay vuelta atrás. Así que creo que este es un asunto muy serio y obviamente los amigos de Israel en Estados Unidos están detrás de esto. Además, independientemente del control que Netanyahu o la inteligencia israelí puedan tener sobre la política estadounidense, la pregunta que surge con mucha fuerza es la de los expedientes de Epstein y cosas similares. Y creo que se puede derrotar si hay una movilización del pueblo estadounidense y si todos llamaran a su congresista, se podría derrotar. Así que por favor hagan eso y derroten esto, porque este es el tipo de tratados que son el preludio de las guerras mundiales, ya que se entra en una automatización que puede ser fatal en un momento de crisis. El representante Adam Smith, quien encabeza la comisión de la Cámara de Representantes que está analizando el proyecto de ley, anunció que se opondrá a él debido a las llamadas que ha estado recibiendo. Y creo que fue su comisión la que originalmente rechazó el proyecto de Massi y Ro Khanna. Así que obviamente esto sigue en juego y la gente debería esforzarse por llamar y comunicárselo a su congresista. Ahora, volviendo a la situación con los israelíes en el suroeste de Asia, Netanyahu anunció que vendrá a Estados Unidos. Hace una semana, en una reunión, Marco Rubio le dio luz verde para intervenir en Líbano, a pesar de que esto viola el memorando de entendimiento. Los israelíes siguen atacando a civiles allí, han expulsado a más de 1.5 millones de civiles de sus hogares en el sur del Líbano, incluidos a los cristianos libaneses. Tengo una pregunta de un activista de derechos humanos. ¿Qué se puede hacer para detener la campaña de genocidio y limpieza étnica de los sionistas con la agenda del Gran Israel? ¿Y no le dijo Trump a Netanyahu que se retirara del Líbano? Entonces, ¿está Netanyahu violando su propio acuerdo con Trump? Bueno, creo que si se confirma esta noticia reciente de que el memorando de entendimiento se ha acabado, nos encontramos en una situación completamente nueva, incluso en el Líbano. Porque si esto se está intensificando ahora, hay que hacerse una idea real de lo que está pasando en la región. En los últimos días hubo procesiones fúnebres en Irán a las que asistieron entre 10, 14 millones de personas. Algunos incluso dijeron que fueron 20 millones de personas. Continuó esto luego en Qom, donde se reunieron entre 3 y 4 millones de personas. Quiero decir, surgieron informes increíbles de gente que caminó muchos kilómetros para llegar a estas procesiones sin auto, simplemente caminando bajo un calor terrible a 30 grados centígrados, en su mayoría sin comida.
pero la gente quería salir en masa para mostrar su unidad con su país, su líder y su civilización milenaria. Y algunos han afirmado, creo que acertadamente, que esta fue la mayor manifestación de la historia. Ahora, comparen eso con todos los informes que hemos escuchado durante los últimos meses sobre el régimen de los mulás, bla, bla, bla. Cuando comenzó la Segunda Guerra, se dijo que esto llevaría a un cambio de régimen en un abrir y cerrar de ojos, porque el pueblo se levantaría contra la represión de este régimen de los mulás. La realidad que quedó clara ayer y antier fue muy diferente. ¿No sería entonces hora de que la gente comenzara a ajustar su conocimiento sobre la situación y no se dejara engañar por estos cuentos inverosímiles, manipulados y tergiversados que no tienen nada que ver con la verdad? Creo que si la guerra continúa, es muy difícil predecir hacia dónde se dirigirá, porque obviamente Irán ha demostrado que cuenta con medios militares muy importantes para atacar también instalaciones estadounidenses en toda la región. Y naturalmente siempre está el factor de que Israel tiene la bomba nuclear. Así que no voy a predecir ningún escenario en particular sobre cómo se desarrollará esto, pero una cosa está clara. Si esto se convierte en una guerra de desgaste, podríamos encaminarnos hacia un colapso total de estructuras enteras. La estructura de seguridad en el suroeste de Asia, por ejemplo. Lo que quiero decir es que los imperios normalmente se derrumban cuando se extienden demasiado. Y este podría ser precisamente uno de esos casos en los que si te metes en el atolladero de una guerra de desgaste, creo que nos encontramos ante una situación de duración indefinida. Y lo que hemos visto recientemente en las Naciones Unidas en torno a la cuestión de Cuba, donde hubo muchísimos países protestando contra el bloqueo, y lo que hemos visto con los más de 100 países que enviaron delegaciones de alto nivel al funeral en Irán, demuestra que la mayoría global o la mayoría de los países ha cambiado de bando, ya no está del lado de Occidente y toda la presión ejercida sobre estos países no está surtiendo efecto. Así que creo que si esto continúa, podríamos terminar en una revolución mundial y eso no sería lo peor. Esta gran procesión de dolientes en Irán hizo que el presidente Trump cuestionara su creencia de que el régimen era impopular. Y por supuesto, ¿de dónde sacó eso? Fue de la inteligencia israelí. Eso lo dijo Barnea, el jefe de la Mossad. Y eso plantea una vez más la pregunta, ¿por qué existiría la sección 622, otra sección de la NDAA, que fusionaría la inteligencia estadounidense con la israelí? Dos agencias de inteligencia ineficaces no resolverán el problema, ¿verdad? No. Volvamos por un momento a la cumbre de la OTAN. Hubo un debate importante sobre el aumento del armamento, comentarios descabellados sobre una victoria de Ucrania en la guerra, el colapso de Rusia y la necesidad de lanzar ataques más profundos contra Rusia. El presidente finlandés habla de estar preparados, posiblemente con armas nucleares, para un ataque ruso, etc. Pero al mismo tiempo se toparon con el problema que aún no han resuelto, el financiamiento del rearme. Carney, el primer ministro de Canadá, anunció que ahora hay 9 miembros de la OTAN que apoyan el Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia para financiar el rearme, pero aún no incluye a ninguno de los países grandes. Por otra parte, mencionaste antes al secretario general de la OTAN, Rutte. Él dijo que esto creará cientos de miles de nuevos empleos, pero aún no ha respondido de dónde vendrán los fondos. Hemos recibido informes sobre los precedentes de esto. Helga, ¿cómo planean financiarlo? Bueno,
Lo que Mark Carney está impulsando con el Banco del Rearme, que se supone que generará $1 billón al año. Esa es una cantidad enorme. Pero si nos fijamos en los detalles, se supone que la mayor parte de este dinero proviene de los presupuestos nacionales, así que serán los contribuyentes quienes lo paguen. Ahora bien, creo que ya se han comprometido con $70,000 millones más para Ucrania este año. ¿Y cómo se está financiando esto? Si nos fijamos en los presupuestos nacionales, por ejemplo, en Alemania, es una verdadera pesadilla. Están recortando drásticamente el presupuesto para todo lo relacionado con la infraestructura que se está derrumbando. La educación, el sistema educativo alemán, que solía ser uno de los mejores del mundo, se encuentra en los últimos lugares de la clasificación internacional. La atención médica ha sufrido recortes drásticos y esto es un robo a la población. ¿Para qué se está desmantelando el Estado social? Y hay que señalar que estos empleos de los que habla Rutte son muy efímeros, porque cuando se invierte en la producción militar, se hace una sola vez. Se ordena, digamos, 12 submarinos nucleares, como los que Canadá acaba de encargar a Alemania. Bueno, una vez que se construyen esos submarinos nucleares, en teoría eso se acaba. Entonces, ¿cómo se mantiene la demanda? Se tiene que mantener la guerra. Si se mantiene la guerra, eventualmente esto conducirá a una guerra realmente grave, la Tercera Guerra Mundial. Así que esto corre el riesgo de no resolver ninguno de los problemas de la economía real, porque cualquier producción militar que se realice no es productiva, es un desperdicio desde el punto de vista de la economía real y el bien común de la gente. Es un desperdicio total, pero corre el riesgo de convertirse en una profecía autocumplida, porque la guerra alimenta la guerra. Y creo que la gente realmente debe darse cuenta de que quien habla es un demagogo, y creo que deberíamos salirnos de la OTAN, porque esto ya no es un tratado de defensa. Hace mucho tiempo que dejó de serlo. El tipo de transformación que la OTAN ha tenido tras el fin de la Guerra Fría ha sido una transformación progresiva hacia una máquina de guerra agresiva, y creo que simplemente deberíamos salirnos de ella, porque no creo que los intereses de Alemania estén representados por una alianza militar. Llegará a un conflicto y Alemania será eliminada del mapa del mundo. Así que creo que esta cuestión de la OTAN debe discutirlo cualquiera que tenga interés en la sobrevivencia de su país y de la humanidad en su conjunto. Quiero hablar un poco sobre Alemania, porque tú has estado muy involucrada en la lucha por cambiar la política. El ministro de Finanzas, Klingbeil, dio a conocer ayer el presupuesto anual de Alemania y lo describió como un cambio de paradigma en la política fiscal, motivado por la necesidad de incurrir en déficit para financiar la expansión militar. Y según la pregunta que tengo para ti, esto contradice la promesa de campaña de Merz de mantener un presupuesto equilibrado. La persona dice, no nos sorprende que Merz cambie su política, pero hace la pregunta de qué pasó con la disciplina presupuestaria alemana, y dijo que te preguntó si creías que esto debería ser un tema en las próximas elecciones estatales, que el gobierno actual tiene que romper con esta política bélica de la OTAN para representar al pueblo alemán, y si creías que ese sería un buen enfoque que adoptaran los partidos. Oh, se tomará ese enfoque, de eso puedes estar seguro. De hecho, existe una gran posibilidad de que todo este incompetente gobierno de coalición sea barrido antes de que termine el año, porque hay dos elecciones estatales y en uno de los estados Sajonia-Anhalt, la probabilidad de que la AfD obtenga suficientes votos para formar un gobierno, incluso sin un socio de coalición, es muy alta. Y creo que lo que dijo recientemente Klingbeil
quien como ministro de Finanzas es un desastre. Él dijo que no se puede defender al país frente a Rusia con un cero negro, es decir, con un presupuesto equilibrado. En primer lugar, no veo que Rusia haya declarado la guerra a Alemania. El origen de la guerra en Ucrania es un tema muy diferente y creo que lo que dije antes sobre los recortes brutales al presupuesto social están eliminando toda una lista de prestaciones, por ejemplo, las prestaciones para las viudas y las personas que quedan cuando fallece su pareja. Eso se está recortando. Se están recortando los fondos para los niños, se están recortando las pensiones. Es una pesadilla y creo que pagarán las consecuencias en las próximas elecciones y pueden estar seguros de que en los estados del este se producirá un cambio y creo que la AfD será la ganadora. Mencionaste las pensiones. Merz quiere privatizarlas. No es de extrañar, dado que la privatización probablemente se haría a través de sus amigos de BlackRock. Sí, claro. Muchos de los cambios que están ocurriendo beneficiarán a quienes controlan el mercado de valores y BlackRock es el más grande de todos. Así que ahora incluso Alice Weidel, la líder de la AfD, señaló en su comunicado de prensa muy claramente el hecho de que Merz es más probablemente el canciller de BlackRock que del pueblo alemán. Y en ese punto, lamentablemente, no puedo estar en desacuerdo con ella ni en lo más mínimo. Eso está muy claro y creo que este canciller Merz es el canciller menos popular después de un año en la historia de Alemania. Y creo que en cuanto antes sea reemplazado, mejor. Antes mencionaste la posibilidad de una rebelión global contra esta política de guerra. Hoy recibimos un informe de la mayoría global de las Naciones Unidas que exigen el fin de la política estadounidense de cambio de régimen en Cuba. Al parecer fue una demostración de fuerza en contra del cambio de régimen y por supuesto el cambio de régimen se está impulsando mediante medidas como privar a Cuba de energía, petróleo y gas. Como resultado, la red eléctrica se colapsó en los últimos días, sumiendo a toda la nación en la oscuridad. Y recibimos la pregunta, ¿hay alguna forma de detener esta política de cambio de régimen? No solo para Cuba, sino también en Estados Unidos, en el gobierno de Estados Unidos. Obviamente, eso depende de gran medida del pueblo estadounidense. Estamos haciendo todo lo posible por evocar el espíritu de la República estadounidense. El domingo pasado tuvimos un evento muy hermoso en Filadelfia, donde realizamos un maratón de presentaciones que relataban la verdadera historia de Estados Unidos, que Estados Unidos se fundó como la primera república anticolonial en la historia del planeta. Y la guerra de independencia fue la primera guerra anticolonial de la historia. El sistema económico estadounidense de Alexander Hamilton fue una refutación total de la monarquía británica y del sistema británico de libre comercio, entre muchas otras cosas. Así que esa historia debe revivirse. El problema es que hubo una encuesta realizada por el Instituto Cato que reveló que solo alrededor de la mitad de la población sabía qué era esa guerra, qué es el día en que se celebra la Declaración de Independencia. No tenían ni idea de su contenido. Entre los jóvenes, la llamada generación Z, solo el 39% tenía alguna idea de que ese día tuviera algo que ver con la Declaración de Independencia.
Eso es un método, porque los cambios en la educación a ambos lados del Atlántico en las últimas décadas ha consistido en restarle importancia al aprendizaje de la historia. Y quienes no conocen la historia no saben nada, son fácilmente manipulables por la narrativa y no pueden contrastarla con su propio conocimiento histórico. Por lo tanto, es una estrategia para que la gente no reciba educación en historia. Creo que entonces no hay atajos. Creo que realmente tenemos que lograr que la gente vuelva a pensar, a leer, a estudiar, aunque no sea popular. Creo que no hay atajos para eso. Bueno, y esto por supuesto es uno de los temas principales que se remonta a la insistencia de tu esposo y a la tuya con la creación del Instituto Schiller de que es necesario un renacimiento clásico, porque comprender la historia es parte de eso. Se trata del antiguo sistema de Humboldt. Se mencionó recientemente en las declaraciones del Papa en su crítica a las redes sociales y a la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial puede servir para algo, pero que también necesitamos volver a estas obras clásicas. Como tú dices, la gente se muestra un poco reacia a hablar de eso, pero en realidad no hay otra forma de que las personas desarrollen ese carácter más que reviviendo en sus propias mentes los grandes descubrimientos del pasado. Ese es el punto que tu esposo siempre destacaba y sé que eso es algo que aprecias mucho. Bueno, en este momento existe toda una nueva, no le llamo ciencia, pero sí una nueva ideología sobre cómo controlar la narrativa, porque cuando se controla la narrativa, la gente cree lo que sea que la narrativa les diga. Y ese control de la narrativa se ha convertido casi en la mitad de la guerra, porque una vez que logras que la población esté de acuerdo con ciertas cosas, básicamente puedes hacer que hagan casi cualquier cosa o venderles cualquier cosa. Y por eso creamos el Instituto Schiller, pero también gracias a los esfuerzos de mi difunto esposo, cuya vida entera se dedicó a lograr que la gente pensara. Y me refiero a que en todas las personas a las que llegó con su obra de toda su vida, con sus discursos, artículos y libros, pudo despertar esa idea de desarrollo y autoperfección en muchísimas personas. Desafortunadamente, realmente estamos nadando contra la corriente. La corriente consiste en atontar a la gente, en involucrarla en el entretenimiento banal. Si solo observas el nivel de la cultura expresada en la celebración del 250 aniversario, que en su mayor parte careció de cualquier contenido, si lo comparas con lo que hicimos el 5 de julio en Filadelfia, donde tuvimos música hermosa. De hecho, se puede ver en internet. Los videos ya están disponibles y sé que Diane Sayre tiene planeado publicar un libro con todos estos discursos y el contenido de esta conferencia. Así que creo que deberían unirse a nuestro movimiento porque necesitamos personas que se enorgullezcan de no depender de que alguien más forme su opinión, sino que tengan la confianza en sí mismas de haber estudiado lo suficiente en su propia vida como para poder emitir un juicio sobre la actualidad, sobre la historia, sobre la economía, sobre la cultura, porque solo así se es un individuo soberano. Helga, tú practicas lo que predicas. De eso se trata la Coalición Internacional por la Paz. Tener un debate real en el que pueda haber desacuerdos. Pero la idea es reunir a personas de la llamada izquierda y derecha, siempre y cuando estén comprometidas por la paz y llevar a cabo un proceso de debate. Y creo que valdría la pena terminar este programa contigo abordando esa idea inicial que tuviste de la coalición y cómo está funcionando. Y por supuesto, tenemos una reunión este viernes, entonces, ¿por qué no repasas tus ideas y por qué iniciaste esto como algo para crear un tipo diferente de coalición por la paz? En Alemania, por ejemplo, hay muchas personas que encontramos en el trabajo organizativo
en los eventos informativos que básicamente están deprimidas. Dicen, no hay nada que podamos hacer. La guerra llegará, ya es un hecho. La guerra mundial acabará con todo y están deprimidos. Esto es terrible. Cuando se tiene una situación así, en la que la gente tiene un pesimismo cultural tan arraigado, entonces he argumentado muchas veces que lo que contribuyó a que estallara la Segunda Guerra Mundial con la toma de poder de los nacionalsocialistas fue que la población alemana tenía un profundo pesimismo cultural. En primer lugar, naturalmente, debido a la Primera Guerra Mundial, la guerra en las trincheras duró 4 años. De un lado a otro, la gente quedó totalmente desarraigada. Luego vino la hiperinflación en 1923, el colapso financiero de 1929, la depresión. Así que para entonces la gente realmente había pasado por un calvario. Y fue entonces cuando pudieron darse estos acontecimientos radicales. Y por eso me alarma ver que la gente en Alemania, ahora al menos una buena parte de ella, está convencida de que la guerra es inevitable, de que va a suceder. Eso es terrible. Eso debería alarmar a cualquier persona en todo el mundo, porque realmente debería ser la luz roja parpadeando como un letrero de neón por todo el mundo. Por eso creamos la coalición con la idea de que tenemos que unir a las personas que quieren un desenlace pacífico y que creen que la diplomacia y la negociación son el método para resolver los conflictos y no la guerra. Nos estamos arriesgando a una tercera guerra mundial y a la aniquilación de la civilización humana y de toda la vida en el planeta. Y el hecho de que la gente ya ni siquiera se dé cuenta de eso y no pierda el sueño, ni pase noches en vela por ello, es otro síntoma de lo mucho que nos hemos desviado del camino. Así que hablaremos de estas cuestiones, contaremos como siempre con ponentes de primer nivel. También volveremos a analizar la importantísima intervención del Papa León XIV. Recibió la medalla de la libertad el 3 de julio, pero no vino a Estados Unidos a recogerla. En lugar fue a Lampedusa, la isla italiana a la que llegan los migrantes, y eso fue claramente una demostración porque él sigue insistiendo en que hay que tratar a los migrantes con humanidad, hay que integrarlos, pero lo que es aún más importante, hay que desarrollar a los países de los que huyen para que tengan una razón para quedarse en casa. Y ese será un tema recurrente en nuestras actividades durante el próximo periodo. Y eso, por supuesto, también será un tema muy importante en las próximas elecciones alemanas, así como en el Reino Unido. Nos reuniremos este viernes a las 11 hora del este y pueden encontrar el enlace en la página del Instituto Schiller. Helga, ¿algo más que quieras agregar? Creo que nos dirigimos hacia una escalada muy peligrosa. Me refiero a que si se mantiene esta cancelación del memorando de entendimiento y la situación en Ucrania, donde hay una propaganda absolutamente mentirosa que dice que Ucrania está ganando y que Rusia está perdiendo, si esto continúa, creo que nos encaminamos hacia una posible crisis grave, porque el impacto de todo eso en el sistema financiero mundial y en la economía podría ser el golpe de gracia. Por eso les pido realmente que se unan a nosotros, porque este no es un momento para quedarse de brazos cruzados. Es el momento de actuar y tratar de evitar una catástrofe. Helga, gracias por acompañarnos. Nos vemos el viernes por la mañana. Espero que muchos de nuestros espectadores tomen en serio lo que dijiste y se conecten a la llamada de Zoom el viernes. Espero verlos el viernes. Ok.